Vale, dicho eso, digamos, esos serían como requisitos que se establecen a las empresas para poder participar. Pasamos a una serie de artículos súper preguntables. Y no solo súper preguntables a nivel teórico, que por supuesto que lo son, sino que son artículos fundamentales de cara a supuestos prácticos. Vamos a ver un par de conceptos, sobre todo uno, que tenemos que entender muy bien. Pero bueno, empezamos con una referencia al objeto. Claro, el objeto del contrato. ¿Qué es lo que quieres? Tú licitas, todo genial, una ley enorme, pero ¿qué es lo que quieres? Tú como administración, ¿qué quieres? ¿Que te hagan esta obra? ¿Que te den bolis? O sea, ¿quieres comprar bolis? ¿Quieres que te presten un servicio de limpieza? ¿Un servicio jurídico? ¿Quieres hacer una autopista? ¿Qué es lo que quieres hacer? Vale, pues el objeto del contrato, primero, tiene que ser determinado. Tiene que ser algo concreto. No, bueno, quiero que la administración funcione mejor. No, mira, eso es algo indeterminado. Es, mira, quiero hacer una carretera que vaya de aquí a aquí. Quiero un servicio jurídico de esta manera. Pero quiero una empresa que me venga a limpiar aquí estas oficinas o que me limpie este hospital. O quiero una empresa que me venda fotocopiadoras o lo que sea. Pero tiene que estar clarito. Tiene que ser un objeto determinado. Y luego os decía que el tema de la contratación pública es fuente histórica de corrupción y es así. El objeto del contrato no puede fraccionarse. Vale, y esto os digo, os hago un pequeño inciso, porque os digo que, bueno, yo de trabajar en la administración, por supuesto, pero quizá la información más directa, práctica, aplicada que tengo sobre cómo funciona el tema de las licitaciones es a través de este amigo mío. Porque primero, él participa en licitaciones, se constituye un UTE, participa en, no sé, a lo mejor ha participado ya en más de 100, ¿eh? No se exagero, llevo un montón de años en el tema y ha tenido muchos ayuntamientos, algunos los gana, se licitan a lo mejor para cada 2 años, como esa limitación de 5 del contrato de servicios, pero muchas veces a lo mejor son 2 años, vuelve a licitar, o sea, participan muchas, pero es que luego además, cuando resulta adjudicatario y pasa a llevar los servicios jurídicos de algún ayuntamiento, él hace los pliegos, él redacta los pliegos, lo redacta. Entonces, sé yo bastante bien cómo funciona la historia y sé las estrategias que muchas veces, aun a día de hoy, por desgracia, que se intentan hacer para, bueno, para no cumplir con la normativa. Y tampoco vamos a dar más detalles. ¿Cómo se intenta trampear? Y también sé cómo históricamente se intentaba trampear. Vamos a ver un poquito más adelante lo que son los contratos menores. Bueno, vamos a ver media horita, como mucho, estamos con los contratos menores. Los contratos menores son contratos de importes más o menos pequeñitos que se saltan básicamente todo el procedimiento. Tú el contrato menor se lo puedes adjudicar a quien te dé la gana. Básicamente es una adjudicación directa a quien te dé la gana. Entre comillas, ¿no? Alguien que esté capacitado para hacer las actuaciones, pero básicamente se lo das a quien te da la gana. Te saltas todos los requisitos de publicidad, te saltas todos los trámites, te saltas todas las exigencias, te saltas al final toda la supervisión que establece el sistema. Entonces, una cosa que se ha hecho en multitud de ocasiones, y de hecho es que hay mogollón de condenas que salen en la prensa, bueno, en la tele, en los medios de comunicación, mogollón de condenas a políticos de un lado, del otro, de aquí, de allá, rojos, azules, verdes, amarillos, de todos lados, justo por fraccionar contratos. Es que es un clásico. Claro, tú coges un contrato de 1 millón de euros y es un contrato normal que va a seguir el cauce establecido. Si este contrato de 1 millón de euros, una obra de 1 millón de euros, lo conviertes en 25 contratos de que son 40.000 euros, 25 contratos de 40.000 euros, bueno, justo no daría, en 26 contratos de 30 y pico mil euros y mucho, lo conviertes en contratos menores. Y entonces, en vez de tener que seguir el procedimiento establecido, le das cada uno de esos contratos a un coleguilla. Y es así. O sea, eso se ha hecho durante mucho tiempo, coger contratos grandes y fraccionarlos para saltar de todos los requisitos, todas las obligaciones en materia de publicidad, todas las exigencias, y con eso poder aplicar el contrato menor, que es básicamente le doy el contrato a quien me da la gana. Eso se ha hecho muchísimas veces, pero muchísimas veces. ¿Eh? Y esto, a poco que miréis en... Yo os digo, ponéis la base de datos de cualquier periódico, da igual el que leáis, ponéis la base de datos y buscáis fraccionar contrato y estoy seguro de que aparecen mogollón de noticias, porque si hay muchísimos, muchísimos, muchísimos políticos condenados por fraccionar, o investigados por lo menos, por fraccionar contratos. Un clásico. El ABC de cómo trampear con los contratos era esto. Ahora ya nos lo dicen claramente. No puede fraccionarse. ¿Qué se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo. Pero en principio no se puede hacer. No puede fraccionarse para evadir la normativa, la aplicación de la normativa. Vale, ojo. Eso es una cosa. Pero luego os comentaba que una de las cosas que intenta hacer esta ley es facilitar el acceso a pequeñas y medianas empresas a las licitaciones.
un poco para salirnos de ese oligopolio, un poco para salirnos de ese oligopolio. Entonces, en principio, los contratos se van a dividir en lotes. Vale, esto veía, por ejemplo, hace poco uno de la Junta, bueno, un escrito de la Junta Consultiva de Contratación, que es un órgano asesor que bueno, responde a consultas sobre cómo hacer o cómo no hacer en los contratos, que era un contrato de un servicio de recogida de basuras de un ayuntamiento y se preguntan, bueno, lo queremos, o sea, lo vamos a dividir en lotes. Un lote sería la recogida de los contenedores, otro lote sería la limpieza viaria y otro lote sería el tratamiento de residuos. Entonces, lo que sería el conjunto lo fraccionas en lotes. Eso sí, porque al final son actuaciones diferenciadas, que todo va dentro de una actuación conjunta, que es la gestión de los residuos dentro de un ayuntamiento, pero son actuaciones diferenciadas. Entonces, eso es un caso que lo he visto hace poquito por un informe de la Junta Consultiva de Contratación. Entonces, eso es lo que sería una división en lotes. Dentro de lo que es la gestión de los residuos de un ayuntamiento, dividimos en lotes. Por una parte, adjudicamos a una empresa para que recoja los residuos, para que va con el camión y recoge los residuos. Por otra parte, podemos adjudicar a otra empresa para que sea la que se dedique a la limpieza viaria, comúnmente lo que son los barrenderos, ¿no? Y luego otra empresa que sea la que haga la gestión de los residuos. Bueno, de hecho, en Coruña, en mi ciudad, es como lo tenemos, ¿no? Son empresas diferentes. Entonces, en principio, hay que dividir en lotes. Vale, eso sí, o sea, todas las partes que admitan una diferenciación dentro del objeto principal del contrato, habrá que licitarlas por separado. ¿Por qué? Porque con esto tú facilitas el acceso a las pequeñas y medianas empresas. El ejemplo a lo mejor empresas que estén capacitadas para prestarte el servicio conjunto, recogida de los residuos, limpieza viaria y tratamiento de los residuos, a lo mejor de esas hay muy poquitas. Entonces, a lo mejor tengo una empresa y te puedo, no sé, tengo 10, 20, 50 trabajadores y te puedo prestar el servicio de la limpieza diaria, pero no tengo recursos suficientes a lo mejor para dedicarme a la gestión de los residuos. Claro, si fuera un único contrato para una prestación conjunta de todos esos servicios, no podría participar en la licitación. Sin embargo, me lo divides en lotes, vale que yo a la parte de la recogida de los residuos no, porque no tengo los camiones. Vale que a la parte del tratamiento de los residuos no, porque a lo mejor no tengo los medios técnicos necesarios. Pero a lo mejor sí que puedo prestar ese servicio de limpieza diaria. Entonces participo en ese lote. Entonces, bueno, es lógico al final el planteamiento con ese objetivo de intentar facilitar el acceso a pequeñas y medianas empresas a las licitaciones. Entonces, en principio hay que dividir en lotes. Si no divides en lotes, si no lo haces, tienes que justificar. Vale, si no, tienes que justificar el por qué no lo estás haciendo. Entonces, tú en principio tienes que dividir en lotes con esta lógica, este ejemplo que os planteo, perdón, pero no están enfermando, están en las líneas pochas. Pero bueno, si no divides en lotes, los tendrás que justificar. Y luego, incluso, porque estos son medidas evidentes para facilitar la libre competencia, facilitar el acceso a pequeñas y medianas empresas a las licitaciones públicas, incluso puede ser que establezcas ciertas limitaciones. ¿Vale? Se puede limitar. Se pueden establecer limitaciones. ¿En qué sentido? Puede ser que limites el número de lotes al que pueda presentar en oferta un mismo licitador. Claro, dices, bueno, divido el contrato de los residuos de esta manera, ¿no? Pues uno que sea la recogida, otro la limpieza viaria y otro que sea el tratamiento. Claro, pero al final si tienes una empresa súper grande que te presta los tres servicios, pues probablemente tenga capacidad para presentar mejores ofertas y al final se los va a llevar los tres. Entonces digo, bueno, vale, pues ninguna empresa podrá presentar ofertas para los tres contratos, ¿no? Para los tres lotes. ¿No? Pues limito cada empresa, o yo que sé, algo que vaya dividido en 10 lotes, pues cada empresa como mucho puede presentar oferta a 5, a 6, a 7, a los que sea. Se puede limitar las ofertas. O si no, también se puede limitar los lotes adjudicados a cada licitador. Bueno, pues en vez de limitarte la posibilidad de presentar las ofertas, lo que limito es, perdón, los lotes que te podríamos adjudicar. Bueno, pues a cada licitador, como mucho, le podemos adjudicar 2 lotes, o como mucho le podemos adjudicar 3 lotes, lo que sea. Vale, entonces esta parte, lo del objeto interesante, pregunta, yo creo que de la convocatoria anterior también de administrativos, justo esto. En principio hay que dividir en lotes, si no se divide en lotes hay que justificarlo. ¿Vale? Y la lógica esta que os comento, digamos, un nuevo paradigma, podríamos decir, que se establece a través de esta nueva ley de contratos orientada a facilitar acceso a las licitaciones a pequeñas y medianas empresas. Vale, eso por el objeto. Luego, os decía que tenemos 2 parámetros súper importantes, súper preguntables.
y que tenemos que diferenciar y que sobre todo tenemos que entender. Vamos a ver el presupuesto base de licitación y el valor estimado. Vale, son parámetros más o menos similares, bueno, digamos como que en ambos casos nos podrían hablar del valor de contrato, pero con un pequeño matiz. Presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que puede afrontar el órgano de contratación. Vale, pues en principio voy a licitar esto, presupuesto base, yo qué sé, 500.000 euros. En principio, el límite máximo de gasto que puedo afrontar para este contrato, 500.000 euros. ¿Qué pasa? Que el presupuesto base de licitación, y esta es diferencia fundamental, que de hecho quizá a efectos de un examen teórico es lo más relevante, incluye el IVA. ¿Vale? En el presupuesto base de licitación se incluye el IVA. En el presupuesto base de licitación incluimos el IVA. ¿Vale? Y obviamente tiene que estar adecuado a los precios de mercado. No voy a comprar los bolis a 500 euros cada boli. Obviamente haré un presupuesto base teniendo en cuenta cuáles son los precios dominantes en el mercado. Entonces, presupuesto base de licitación, en principio, el límite máximo de gasto que puede afrontar el órgano de contratación para un contrato en concreto, incluyendo el IVA. ¿Vale? Incluyendo el IVA. Este es un parámetro al cual se hace referencia a veces, bueno, por ejemplo, con algunas penalidades que veremos más adelante, se toma como referencia el presupuesto base, pero no es el más habitual. El más habitual es el valor estimado. Valor estimado es el valor conjunto, digamos, de todo el contrato. Es lo que dice la ley, el importe total pagadero. Vale, ¿por qué os digo que sería algo así como el valor total del contrato? Porque dentro del valor estimado, por eso os lo decía antes, que hay que fijarse mucho de cara a un supuesto práctico en los enunciados, dentro del valor estimado se van a incluir las prórrogas. Vale, es un contrato de 2 años por valor de 100.000 euros, prorrogable por otros 2 años más, el valor estimado van a ser 200.000 euros. ¿Vale? Entonces no es, digamos, el valor del contrato ordinario, por así decirlo, sino que hay que incluir también las posibles prórrogas. Es como el valor máximo potencial, ¿no? Que podría tener si se cumplieran los requisitos. Si se hacen efectivas las prórrogas, o bueno, alguno más que vamos a comentar ahora. Pero sobre todo con el que más juegan de cara a supuestos prácticos es que para determinar el parámetro del valor estimado tenemos que tener en cuenta las posibles prórrogas que se puedan aplicar para ese contrato. Vale, esto es importante. Luego también tendríamos que incluir las posibles primas que se le puedan dar a los licitadores. Pero vamos a ver que en algunos de los tipos especiales de contratación se da primas a las empresas para que participen, para casos muy puntuales, ¿no? Pero sí que es cierto que en algunos casos se dan primas, esas posibles primas también se incluirían dentro del valor estimado. Y luego también las posibles modificaciones al alza. ¿Vale? Esas primas modificaciones al alza, bueno, por poder pueden meterlo en algún supuesto, en alguna pregunta teórica, pero lo que es recurrente, no solo en Estado, sino en todas las administraciones, es un clásico, en preguntas de supuestos prácticos que te metan alguna referencia a las prórrogas y que la tengas que tener en cuenta a la hora de determinar el valor estimado. Que luego el valor estimado es lo que resulta determinante, por ejemplo, para ver si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada. Esos parámetros que veíamos antes, eso lo de los 5.538.000, 243.000, bueno, los numeritos que comentábamos anteriormente son en referencia a este parámetro, al valor estimado. Pero luego, sin embargo, diferencia fundamental entre el presupuesto base de licitación y el valor estimado es que de la misma manera que el presupuesto base de licitación incluye el IVA, el valor estimado no. Entonces, para el valor estimado, metemos las prórrogas, valor global, metemos las posibles primas que se puedan dar a licitadores para casos concretos, metemos también las posibles modificaciones al alza que puedan estar previstas, pero no metemos el IVA. Sin embargo, en el presupuesto de la licitación, sí, no metemos las prórrogas, no metemos las primas, no metemos las modificaciones, pero sí que meteríamos el IVA. Esas son las diferencias. Deciros, como inciso, sobre todo íntegramente, para supuestos prácticos, es importante que seamos capaces de pasar de un precio con IVA a un precio sin IVA. Vale, esto parece que es de tocar las narices, y puede ser que lo sea, pero he visto bastantes supuestos, algunos del Estado incluso, que nos obligan. No te dicen, bueno, pues es un contrato que tiene un valor de 100.000 euros, IVA incluido, y tiene una posible prórroga por otros 2 años más. Son 2 años y una posible prórroga por otros 2 años más. Claro, tú para ver el valor estimado tienes que meter la prórroga, pero tienes que quitar el IVA.
hay que saber quitar el IVA. Eso es de las cosas que os digo que os voy a subir supuestos prácticos que tengo yo de contratos y os subiré alguno en el que explico cómo hacer esos cálculos, son fórmulas matemáticas al final, como regla de tres. Os explico cómo hacer esos cálculos, pero lo dicho, sería interesante que entendáis el mecanismo porque en ocasiones nos obligan a hacer esos cálculos. O a lo mejor también meter el IVA para el tema del presupuesto base, esto sería más excepcional, pero sobre todo con lo que sí que juegan más es con quitar el IVA. Entonces, bueno, os subo vídeo y con eso lo entenderéis seguro. Bueno, espero. No voy a ser presuntuoso. Espero que lo entendáis. Pero bueno, presupuesto base y valor estimado con estas consideraciones. Bueno, tenemos que entender la lógica, tenemos que fijarnos muy bien, sobre todo para supuestos. Tema del IVA, sí, IVA no, y tema de las prórrogas. Eso es quizá lo que más podrían jugar. Después, sobre el precio. ¿No? El precio al final es lo que pagamos, lo que pagamos. El precio tiene que ser cierto. Es un precio cierto. No es bueno, son sobre 2.000. No, con perdón. No, tiene que ser un precio cierto. Y luego, una cosita que he visto en alguna pregunta teórica, sobre todo, es que el precio, a ver, nuestra moneda oficial es el euro, va a ser en euros, pero podrá satisfacerse en alguna otra moneda. Entonces, el precio se va a indicar en euros para el contrato, pero puede ser que pagues en alguna otra moneda. Entonces, claro, al final pueden resultar adjudicatarias empresas de la Unión Europea. No todas las empresas de la Unión Europea están en el euro, eso es lo primero. Una cosa es la zona euro y otra es la Unión Europea. Hay empresas de Europa que no tienen el euro. Y luego incluso pueden ser empresas de fuera de la Unión Europea. Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, aunque el precio lo indiquemos en euros, podrá ser satisfecho en alguna otra moneda. Es un poco según las necesidades. Y luego, se puede formular, a la hora de hacer referencia al precio, puede ser por precios unitarios. Pues, por ejemplo, voy a comprar 2.000 ordenadores y son 500 euros cada ordenador. No serían precios unitarios. Cada una de las unidades que vas a comprar, eso sería un suministro. Cada una de las unidades que vas a comprar, estableces el precio. Precios unitarios. O referido a la totalidad. Pues es un contrato que en total son lo que voy a pagar, pues yo qué sé, 500.000 euros. Pues puede ser expresado bien en términos de precios unitarios, a una de las unidades que estás comprando, o bien en referencia a la totalidad, el conjunto. Eso es lo que sería el precio. Y luego nos regulan lo que es la revisión de los precios. Que eso es algo que va un poco en consonancia con el tema de la inflación, algo que hemos tenido mucho en estos últimos años, ahora parece que va amainando, pero desde el tema de la guerra de Ucrania, pues obviamente la inflación se desbocó, como yo no recuerdo nunca que hubiera tanta inflación. Por ejemplo, lo que pasó con el aceite de oliva, que más que duplicó el precio, de lo que jamás había visto. Parece que cuando era pequeñito igual sí, en otros países, por supuesto. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, sí que parece razonable que en ciertas ocasiones, claro, haya que revisar los precios. Entonces, claro, no es lo mismo 100.000 euros hoy, bueno, no es lo mismo 100.000 euros en el año 2020 que 100.000 euros en el año 2024. Ha habido como no sé, un 20 o un 25% de inflación acumulada. Claro, evidentemente la inflación hace que el dinero pierda valor. Entonces, bueno, teniendo en cuenta cómo funciona el tema de la inflación, se prevé la posibilidad de que haya estas revisiones de precios. Vale, revisión de precios va a ser con carácter periódico y predeterminado. Bueno, pues en un contrato, cada 2 años revisas los precios, ¿no? De forma periódica y de forma predeterminada. Y se puede hacer, pero, digamos, la primera parte de los contratos no se puede revisar, ¿no? El precio se podrá revisar, pero cuando haya transcurrido un tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque para poder hacer esa revisión de precios, para adaptarse un poquito a estos temas de la indexación de la economía, para mantener el valor del dinero, tiene que haberse ejecutado una parte del contrato. Tendría que estar ejecutado el 20% del contrato y tendría que haber transcurrido un año desde la formalización. Vale, consecuentemente, el primer 20%, el primer año, no sería revisable. Entonces, vale, se puede revisar con ese carácter periódico y predeterminado, debe estar ya preestablecido y se va a hacer de forma periódica, lógico por estos temas relacionados con la inflación, la pérdida de poder adquisitivo que implica siempre la inflación, pero la primera parte de los contratos no podría ser objeto de revisión. El 20%, o sea, tendría que estar ejecutado 20% del importe y tendría que haber transcurrido ese año desde la formalización. Y luego esto, claro, lo que os comento, al final es una forma de adaptarse a la inflación, para adaptarse a la inflación. Entonces el Consejo de Ministros puede adoptar lo que le llaman fórmulas tipo, ¿vale? Que básicamente sería incorporar
el factor de la inflación es un parámetro complejo de calcular, porque bueno, la inflación, la normal, la subyacente, bueno, son temas económicos más complicados, pero el Consejo de Ministros podría adoptar esas fórmulas tipo para decirnos, digamos, cómo hay que adjudicar los precios, cómo habría que hacer esa revisión de los precios. Entonces, el precio cierto en euros puede ser unitario o referido a la totalidad, y luego estas referencias a las posibles revisiones. Y luego pasamos a otro concepto que también ha cambiado en la regulación y también es otra de estas cosas que han cambiado para facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas a las licitaciones y que sobre todo es de las cosas también más preguntables de toda la ley. Vamos a ver ahora un par de conceptos con unos numeritos súper preguntables, que son las garantías. Vale, el tema de las garantías. Pues de los conceptos estrella dentro de la ley de contratos, las garantías. Vale, ¿qué pasa? Bueno, por haber, hay dos tipos de garantías. Hay lo que le llaman la garantía provisional, que esta yo os anticipo, a día de hoy tiene, con esta nueva norma, tiene carácter excepcional, y luego hay otra que es la garantía definitiva, que se va a pedir siempre, eso es obligatorio. Una excepción hay, pero bueno, en líneas generales sería obligatorio. Entonces, la provisional, primero entender, ahora vemos los numeritos, pero primero entender. Vale, la garantía provisional a día de hoy es excepcional. Con la normativa anterior se pedía también siempre. Ahora es algo excepcional. ¿Cuál es, en el hipotético caso de que excepcionalmente nos pidan garantía provisional, cuál es el objetivo de la garantía provisional? El objetivo de la garantía provisional sería que los licitadores mantengan las ofertas durante todo el procedimiento de licitación. Y bueno, pues yo voy a licitar un contrato para garantizar que todos los que presenten la oferta aguanten hasta el final del proceso, les pido una garantía provisional. Bueno, si se van durante la licitación, pues les podría incautar de esa garantía provisional. Entonces, el objetivo de la garantía provisional, insisto, que tiene carácter excepcional, sería garantizar el mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación durante el proceso de licitación por parte de los candidatos. Y sin embargo, la garantía definitiva, esta se va a pedir al que resulta adjudicatario. O sea, al que resulta adjudicatario, al que te vale, la mejor oferta es la tuya, me haces tú la obra, o la mejor oferta es la tuya, me prestas tú el servicio, o la mejor oferta es la tuya, me das tú el suministro. Al que resulta adjudicatario, se le pide, se le obliga, que constituya la garantía definitiva, con el objetivo de que con esa garantía definitiva pueda atender a posibles penalidades, a posibles problemas que surjan durante la ejecución. ¿Vale? Tú resultas adjudicatario, en principio vas a hacer las cosas, que puede ser que la líes, puede ser que haya imprevistos, puede ser que tengas que afrontar algún tipo de penalidad para garantizar la administración que se va a poder hacer mínimamente frente a esas posibles penalidades, pues les obligan a constituir la garantía definitiva. Entonces, ya el espíritu es diferente. La provisional, en el hipotético caso excepcional de que se pediría a todos los licitadores para garantizar que mantengan las ofertas durante el procedimiento de licitación y, sin embargo, la definitiva se pediría solamente al adjudicatario para que con esa garantía definitiva se pueda hacer frente a posibles penalidades que se le pudieran imponer. El espíritu yo creo que es interesante entender. Luego, principal característica, preguntable esto, excepcional. ¿Vale? El órgano de contratación puede ser que por motivos de interés público, pues para una licitación en concreto, entienda que es adecuado pedirla, ¿vale? Lo podría pedir, no está formalmente prohibido, pero es algo excepcional. Como norma general no se pide la provisional. Y en el hipotético caso de que se pidiera la provisional, el importe sería no más, no más del 3% del presupuesto base, ojo, IVA excluido. O sea, cogerías el presupuesto base de licitación que tenga ese contrato, le excluirías el IVA, acordaros que en el presupuesto base se incluía el IVA, coges el presupuesto base, le quitas el IVA y sobre eso impondrías una obligación de constituir garantía provisional de como máximo el 3% de esa cuantía. Coges el presupuesto base, le quitas el IVA y luego como mucho el 3%. Puede ser menos, no puede ser más. ¿Vale? Y obligarías a los licitadores a que presenten todos esa garantía provisional para intentar garantizar, para intentar asegurar que mantengan sus ofertas durante todo el procedimiento de licitación. Y luego la definitiva, esta se pide siempre, alguna excepción hay, pero bueno, esta se pide siempre y, claro, el número es diferente y el número base el porcentaje es diferente y el número base del que sacamos el porcentaje también, porque en este caso sería un 5%,
del precio final ofertado y también, lo único que es común, IVA excluido. Entonces, claro, esto es, se presentaron todas las ofertas, la mejor es la tuya, ¿vale? Tu oferta son 500.000 euros, bueno, vamos a hacer un número que sea más fácil. Tu oferta es 1 millón de euros, ¿vale? 1 millón de euros, IVA excluido. El precio final de adjudicación es 1 millón de euros, IVA excluido. Vale, pues te obligo a constituir una garantía definitiva de un 5% de ese 1 millón de euros. El precio final, quitamos el IVA y sobre eso le sacamos el 5%. O sea, serían 50.000 euros. Constituyes esa garantía de 50.000 euros y con eso, digamos, tenemos como administración, tenemos una garantía, valga la redundancia, de que si surge alguna circunstancia que nos hace necesario pues imponerle una penalidad al contratista o el contratista tiene que afrontar algún tipo de gasto por cosas que puedan ir surgiendo, pues sabemos que por lo menos esos 50.000 euros los tiene para responder. Entonces, lo lógico sería eso. Entonces, número diferente, aquí es un 5, aquí es no más de un 3, porcentaje diferente, y número base del que sacamos el porcentaje también. Para la provisional sería el presupuesto base de licitación, IVA excluido. Para la definitiva sería el precio final ofertado, también IVA excluido. Entonces, los numeritos importantes, la lógica de una, de otra, importante. O sea, esto todo importante, muy preguntable. ¿Podría ser para supuestos prácticos? Sí, pero eso también muy preguntable a nivel teórico. Luego incluso se abre la puerta a una complementaria. A lo mejor para casos específicos. Bueno, claro, al final la licitación, como más o menos ya podéis ir intuyendo por lo que hemos ido comentando en estas 2 horas, la casuística, los tipos de contratos son súper extensos. Puede ser que a lo mejor para algún caso concreto digas, igual con un 5% no llega. Aquí a lo mejor se puede liar mucho, por el motivo que sea, quizá un 5% no nos llegue. Entonces se puede establecer una garantía complementaria de hasta un 5% adicional. Bueno, puede ser que digas, bueno, 5% no va a llegar, pues para este caso concreto pueden ocurrir más irregularidades o yo que sé, es un contrato más susceptible, por lo que sea. Se puede entender necesario incrementar y entonces se podría establecer esa garantía definitiva complementaria de hasta un 5% adicional. Consecuentemente, el importe máximo podría llegar hasta un 10%. Pero bueno, parte de las garantías, los numeritos, los tipos, la obligatoria, la excepcional, sería en este sentido. Y luego preguntan de la convocatoria anterior, bueno, salvo que no me esté yendo muchísimo la olla, el seguro de C1 de libre de la convocatoria anterior, ¿cómo se puede constituir? ¿Cómo se puede constituir? Puede ser, de hecho justo este fin de semana pasado comí con este amigo mío que os digo que licita y bueno, os voy contando unas cosas de cómo las constituye él. Bueno, ahora os comento. Puede hacerse efectiva la garantía o bien en efectivo o bien en valores. Bueno, pues son 50.000 euros, pues toma, como estos. Toma, ahí están mis 50.000 euros. O en valores, ¿no? Pues, títulos representativos. 50.000 euros en deuda pública, por ejemplo, títulos representativos. Luego, lo que es lo más habitual, el aval. ¿Vale? El aval. O un contrato de seguro de caución, que sería un contrato de seguro de caución. ¿Vale? Que sería básicamente pues, un contrato a través del cual una empresa aseguradora, esos de crédito y caución, que se llaman, asume, bueno, tú le pagas obviamente por ello, pero esa empresa asume el importe de la garantía. ¿Vale? Entonces sería efectivo o valores a través de un aval, por lo que cuando comento este amigo mío es lo más habitual, o incluso por el contrato de seguro de caución. ¿Vale? Él me decía que la suele pagar en efectivo con dinero suyo. Joder, pues, tontería eso, porque al final ese dinero lo tienes ahí parado, no era mucho, me decía que eran 6.000, 8.000 euros lo que tenía constituido, bueno, mucho, es bastante dinero, pero para los contextos que pueden llegar a hacer estas garantías es poquito, pero bueno, pero es que no me tiene mucho sentido que lo haga así. Pero bueno, cada uno sabe cómo gestiona su economía. Joder, pide la vale y ya está, tío. Pero bueno, lo dicho, las garantías estas que comentamos, la forma de constituir la garantía, pues estas tres. Y lo dicho, la pregunta esta, seguro, de C1 de libre de la convocatoria anterior, justo sobre las formas en las que se puede constituir la garantía. Que mucho más preguntable, en principio, los tipos de garantías, los porcentajes, la obligatoria, la excepcional, son, en principio eso es lo que más juego daría, pero pueden salirnos por otro lado, como se demuestra con esta pregunta.